Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Hola, me llamo Beatriz y bueno, me he hecho mecenas porque me gusta mucho el programa. Llevo tiempo, un año escuchándolo y quería dar el salto a participar de una forma más activa. Creo que en estos momentos más que nunca se necesita que haya medios de comunicación que sean totalmente independientes y objetivos. Y creo que este lo es. Así que un saludo desde Cantabria a toda la comunidad de la Resistencia Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Creo que hay personas que ya no están en la primera línea de la política, no solamente en el Partido Popular, que parece que no encuentran su sitio y que están constantemente tratando de dar lecciones, y también creo que este tipo de mensajes sobre en España que alarman a la ciudadanía y que nos hacen sentir siempre que estamos en una especie de situación de excepcionalidad no se corresponden con la realidad, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen gobiernos de coalición, que es normal que haya una negociación política para constituir un gobierno, que en este momento lo que tendría que estar el Partido Popular es concentrándose en tratar de lograr una mayoría en el Parlamento, que es lo que sucede en cualquier otro país de nuestro entorno. Yo creo que el señor Aznar, como el Partido Popular en general, lleva décadas profetizando el fin de nuestro país y, de verdad, reitero la pregunta, ¿de verdad alguien cree, incluido el señor Aznar, incluido el señor Feijóo, que hoy España está en un mayor riesgo de ruptura de nuestra Constitución, de nuestro país, de la que había en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular con tanta incompetencia en materia de convivencia en Cataluña? ¿De verdad alguien lo cree? ¿De verdad lo cree el propio señor Aznar? Bueno, yo creo que hay una enorme desorientación en el Partido Popular. Creo que, como le pasaba a toda la derecha en este país, hicieron un error de cálculo y en este momento se encuentran muy desorientados, y cuando la derecha se desorienta, su primer recurso siempre es caer en un radicalismo y a veces un radicalismo incluso no solo verbal, sino que se manifiesta en todas las posiciones políticas que están poniendo encima de la mesa. Que tampoco creo que hay que enfrentar de una manera dramática. O sea que, bueno, la amnistía ha existido en diversos ámbitos. Ahora el gran problema, hoy hay un artículo en El País muy sugerente. La amnistía, lo que pasa es que debe tener unos presupuestos, es una institución en principio que puede ser legítima, pero yo creo que hay que tratarla con cuidado. Yo creo que si alguna cosa hemos aprendido los catalanes y las catalanas es que los calendarios no tienen que ser nuestra cárcel, por decirlo así. Creo que es muy importante que llegamos a un acuerdo, que todas estamos tranquilas y convencidas de cuál es la senda a seguir, se llame amnistía o se llame como se llame, pero al fin y al cabo lo que es un mecanismo que nos tiene que permitir que Cataluña recupere la normalidad política, que haya un término de entendimiento y de respeto entre Cataluña y el Estado. No dice nada cuando sale hoy en los medios de comunicación como un maltratador, gracias a la ley trans, se ha cambiado de sexo y ha dejado hundida a su víctima. ¡Qué poca vergüenza! La portada del ABC, cuando todo el mundo sabemos que es una fake news, que ningún delincuente, por mucho que se cambie de sexo, incluso aunque se afilie al Partido Popular, no va a evadir la ley, seguirá siendo condenado, porque así lo dice la ley trans y así lo dice la ley del año 2007, que todos los delitos cometidos con anterioridad
se mantendrán sus compromisos jurídicos. Por lo tanto, aunque se afilie al Partido Popular, bueno, al Partido Popular a lo mejor se exime del delito, sino que se lo digan al hermano de Ayuso. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más a este programa, hoy viernes 15 de septiembre del año 2023, en este programa con un café de puchero que os espera para cuando os levantéis. Ya sabéis que los viernes volvemos a las rutinas, cuando tengo que acudir a algún programa de televisión, parte del programa se queda grabado el día antes y parte del programa lo grabo a las 6 de la mañana, ahora mismo son las 6:30 de la mañana, no sabéis el chaparrón que ha caído esta mañana en el centro de Madrid, pero extraordinario, a la altura de la Dana, una cantidad de agua con granizo, se ha vuelto a inundar el estudio, en fin, las cosas habituales cuando cae fuerte. Ya sé que cuando llueve en Madrid llueve en toda España, pero ya sabéis cómo es esto. El caso es que parte del programa lo grabamos ayer, vamos a hablar de documentales, vamos a hablar también de videojuegos, vamos a hablar de actualidad política, de actualidad internacional también, cómo hemos impactado, cómo hemos proyectado la imagen de España en el exterior, y vamos a hablar un poco de la semana que hemos vivido. Una semana que ya sabéis ha tenido su epicentro informativo en todo lo relacionado con la amnistía, también en este movimiento de José María Aznar convocando a un acto en contra de ese movimiento legal del gobierno, lo cual es muy paradójico porque parecen más preocupados ahora mismo de hacer oposición, a pesar de que se están presentando a la investidura. ¿Cómo será que a 2 días de la investidura han convocado ese acto de desagravio en defensa de la Constitución, dicen, y contra la amnistía, en defensa de la igualdad de los españoles? Bueno, vamos a repasar la actualidad, vamos a ver algunas de estas cuestiones que están colocadas sobre la mesa, pero también repasaremos un poquito cómo ha sido la semana en la cafetera, porque hemos tenido algunas entrevistas muy interesantes. Vamos a coger la rutina de acercar al estudio a escritores, a gente que acaba de publicar algún libro, alguna novela, y hemos comenzado esta semana por un libro. Se vino al estudio César González Antón, lo cual nos permitió, a lo largo de la semana, hablar con los oyentes sobre el objeto de esa novela, de la novela que ha escrito. La novela se llama 83 segundos. A los que escuchasteis el programa esta semana ya estáis todos informados con ello. Es una novela de ficción que habla de saltos en el tiempo, de un chico que de pronto descubre que puede ir atrás en el tiempo y volver a algún momento de su vida. A cuenta de eso, nos dio la oportunidad de abrir los micrófonos para preguntarle a la gente qué haría en el caso de poder viajar en el tiempo, a qué momento de su vida volvería, y se crearon algunos momentos alucinantes en la cafetera. Así que luego, si queréis, repasamos algo de esto, pero antes, si os parece, vamos a ver cuáles son las noticias del día y vemos un poquito cómo está colocada la información a esta hora. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Hay algo de lío en la familia socialista porque ayer el Partido Socialista, ayer el PSOE, expulsó al histórico Nicolás Redondo. Según el ABC, forma parte de una purga para acallar a los críticos. Se expulsó a este histórico líder del socialismo vasco por su reiterado menosprecio a las siglas tras rebelarse contra la amnistía. Felipe González ayer daba una conferencia en Sevilla. Cuando entró le preguntaron, dijo: yo soy polémico, quien no es controvertido es que traga con todo. Y hemos visto a otros líderes, a otros viejos líderes del socialismo, también críticos no solo con la amnistía, sino con la decisión de expulsar a Nicolás Redondo. Bueno, ese lío que tienen montado ahora mismo en la familia socialista, ahora lo veremos porque ha provocado muchas reacciones. Claro, tienes un militante que lleva años poniendo en cuestión las decisiones, las estrategias del partido. La convivencia con eso es muy difícil, pero la expulsión del partido también tiene muchas connotaciones, y las voces discrepantes dentro de un partido debieran ser enriquecedoras. Lo que pasa es que terminan siendo un desgaste que es aprovechado por los medios de comunicación, por la oposición. Así que difícil, mala convivencia. Son tiempos malos para la crítica, son tiempos malos para las voces discrepantes.
Pero claro, como ese mismo día hemos sabido, en el mismo día en el que es expulsado, Nicolás Redondo comía con José María Aznar y con Joaquín Leguina. La Ejecutiva Federal del PSOE tomó la decisión de expulsar al exsecretario general del PSOE de Euskadi el pasado lunes por menosprecio reiterado y pues Nicolás Redondo se había citado con el Popular y con el otro exsocialista Joaquín Leguina, que también fue expulsado del partido, y estaban comiendo con José María Aznar. Así que, hombre, digamos que no lo han puesto muy fácil. Redondo ha contado después de su expulsión con el apoyo de la presidenta del PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, así que está lo mejor de cada casa. Pero en todo caso es verdad que la decisión es polémica dentro de la vida del socialismo, porque es un histórico dirigente y hay una generación entera pues que observa esto con un cierto estupor. Pero el mundo se mueve y algunos no saben muy bien en qué dirección. Así que tienen que cambiar su paso muy rápido y no saben y se quedan desconcertados. Este es el acto que ha convocado el Partido Popular para una convocatoria para cuestionar las posibles alianzas del Partido Socialista con Junts per Cat, con el partido de Puigdemont, para ser investido presidente. Lo que defendemos es la igualdad entre todos los españoles. Y ese es nuestro objetivo y ese es el objetivo de la convocatoria. Y hemos optado porque queremos que sea en un espacio abierto para que no solo sea un acto político de partido, sino también un acto al que pueda sumarse cualquier ciudadano que así lo considere. Pero es un acto del Partido Popular en el marco de una investidura. En el marco de una investidura para la que nadie parece estar trabajando. Se supone que cuando un candidato se propone para ser investido presidente de gobierno, lo primero que tiene que contar es con un programa de gobierno. Tiene que presentarlo, tiene que mostrarlo, tiene que decir qué está dispuesto a hacer, para qué quiere gobernar este país y a partir de ahí pedir el apoyo de los parlamentarios. Ya se supone que llevan mucho territorio recorrido en las negociaciones, pero aquí lo único que sabemos es que el PP criticaba al Partido Socialista por ser interdependiente de las políticas de Puigdemont, mientras estaba negociando por debajo con el partido de Puigdemont también. Así que no sabemos nada de qué es lo que propone, salvo estar a la contra. Y lo escenifica con este acto, con esta convocatoria, a 2 días de esa sesión de investidura, donde pretende reunir a un montón de gente que sea contraria a pactar con Puigdemont. Bueno, el caso es que todo esto que ha ocurrido a lo largo de la semana pues nos regala reacciones cada día. Ayer vimos a Félix Bolaños. Yo creo que el señor Aznar, como el Partido Popular en general, lleva décadas profetizando el fin de nuestro país y de verdad reitero la pregunta, ¿de verdad alguien cree, incluido el señor Aznar, incluido el señor Feijóo, que hoy España está en un mayor riesgo de ruptura de nuestra Constitución, de nuestro país, de la que había en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular con tanta incompetencia en materia de convivencia en Cataluña? ¿De verdad alguien lo cree? ¿De verdad lo cree el propio señor Aznar? Ya les digo, es grave las cosas que dicen, que sinceramente se corresponden poco o nada con la realidad de nuestro país, porque no entienden. El problema del Partido Popular es que no entiende España. Y es recíproco, porque España tampoco entiende al Partido Popular y así viven y por tanto pues se dedican a organizar manifestaciones preventivas ante el hecho cierto de que lo que tendrían que estar haciendo es intentar conseguir apoyos para la investidura del señor Feijóo. Que el problema del señor Feijóo es que la investidura del señor Feijóo pues terminará como su liderazgo. Todo el mundo sabemos cómo terminará. Y ese es el verdadero problema que existe en el Partido Popular. Se les está haciendo un poco largo este septiembre a los partidos políticos, a todos los partidos políticos. Al Partido Popular porque tiene que acudir a una investidura donde, en efecto, no tiene garantizados los apoyos. Va a ser una cuestión más estética, le va a permitir hacer un acto de oposición contra el gobierno que en principio tiene capacidad para conseguir el apoyo a su propia investidura, pero al Partido Socialista también se le está haciendo largo, porque ahora todos los focos tendrían que estar girados al Partido Popular y los focos se giran un día tras otro, cuando no es por Puigdemont, es ahora por las expulsiones
se giran hacia el Partido Socialista. En todo caso, como Aznar ha cogido y ha marcado el ritmo y ha dejado a Núñez Feijóo, le ha robado el protagonismo a Núñez Feijóo, pues ahora hay muchas reacciones sobre esta propuesta del expresidente del gobierno del PP. Sonroja escuchar a un expresidente del gobierno que justamente negoció amnistías, negoció todo lo que hiciera falta, hasta hablaba catalán en la intimidad para conseguir el gobierno, hablar en estos términos de la situación de nuestro país. Creo que hay personas que ya no están en la primera línea de la política, no solamente en el Partido Popular, que parece que no encuentran su sitio y que están constantemente tratando de dar lecciones, y también creo que este tipo de mensajes sobre en España que alarman a la ciudadanía y que nos hacen sentir siempre que estamos en una especie de situación de excepcionalidad no se corresponden con la realidad, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen gobiernos de coalición, que es normal que haya una negociación política para constituir un gobierno, que en este momento lo que tendría que estar el Partido Popular es concentrándose en tratar de lograr una mayoría en el Parlamento, que es lo que sucede en cualquier otro país de nuestro entorno. Y que todo esto es el funcionamiento normal de la democracia. Eso decía Nadia Calviño, es el funcionamiento normal de la democracia. Es sonrojante que alguien como José María Aznar, que ha participado en tantos procesos de indulto, que esté ahora en contra y cuyas negociaciones con el nacionalismo catalán conllevaron el mayor número de transferencias que se han dado nunca, que se han hecho nunca en este país. Resulta sonrojante que ahora se manifiesten en contra de cualquier acercamiento al nacionalismo vasco. Fijaos una cosa, ayer era muy viralizado el listado de cesiones de José María Aznar ante Pujol para gobernar en aquello que se llamó el Pacto del Majestic. En el año 96 José María Aznar no tenía suficientes apoyos en el Congreso para conformar una opción y entonces se sentó a negociar con Pujol. Pasaron de la noche electoral donde se escuchaban los gritos de Pujol enano habla castellano a sentarse a negociar, y fue cuando descubrimos aquella famosa frase que caracterizó esa negociación: yo en la intimidad también hablo catalán, decía José María Aznar. Bueno, pues las cesiones de Aznar ante Pujol para gobernar, aquello que se llamó el Pacto del Majestic, fueron cesión del 30% del IRPF, supresión de los gobernadores civiles, participación de la Generalitat en el diseño de las políticas sobre formación profesional, reforma de la ley de puertos que transfería la gestión de los puertos de interés general a las autonomías. Un chollito. La Guardia Civil de Tráfico desaparece de Cataluña, traspaso del INEM y de las políticas activas de empleo a la Generalitat de Cataluña, desarrollo del modelo policial catalán, ley de normalización lingüística que afectó al uso del castellano en las aulas. O sea, si alguien puede presumir de haber cedido, desde luego como negociador no tenía precio José María Aznar, de haber cedido, pero entonces se consideró que era normal. ¿Sabéis cómo titulaba el periódico ABC entonces? Pacto para la gobernabilidad de España. Me quiero imaginar esas concesiones si las hiciera un gobierno socialista. Me quiero imaginar cuál sería el titular del periódico ABC. Bueno, los partidos políticos han estado muy críticos en esta semana porque, en efecto, una cosa que estamos viendo es que Feijóo está desaparecido, parece que ha abandonado su trabajo para la investidura y se deja llevar un poquito por todo este ruido. Lo decían desde Sumar. Creo que a nadie se le escapa que el señor Feijóo ya abandonó hace mucho tiempo el trabajo de investidura por el que había iniciado este proceso tras ser mandatado por el jefe del Estado. Desde Sumar le hemos pedido hace 2 días que se dirija precisamente al jefe del Estado y que le diga que no tiene los apoyos y que, por lo tanto, abandone este simulacro de investidura, que es una investidura fallida. Lo digo porque el señor Feijóo ya no está en el ejercicio de la responsabilidad por llevar a cabo una investidura, sino está claramente en el ejercicio de una oposición donde ha entrado en escena el señor Aznar y donde en estos momentos el Partido Popular está llevando a cabo una peligrosa deriva, donde su único plan es la desestabilización, donde su único plan es volver a los tiempos precisamente de Aznar, a los tiempos de la confrontación entre una parte de la sociedad y otra parte. Pero tenemos que decirles que desde Sumar la sociedad española está ya muy lejos de la España de Aznar, está muy lejos del conflicto
que se trasladó en su momento entre Cataluña y el conjunto del Estado. Y por eso, insistimos, esta deriva peligrosa, esta deriva reaccionaria, nada tiene que ver con nuestro país serio. El PP, en realidad, está preparando una dinámica destituyente, está haciendo perder el tiempo a los españoles y a las españolas y queremos, como decía antes, que se retiren. El señor Feijóo está arrastrando los pies, no está haciendo trabajo ya de investidura y la puesta en primer plano de la figura de Aznar tiene que ver también con la crisis de liderazgo del señor Feijóo dentro del PP. Así que son dos elementos que se han colocado esta semana sobre la mesa. ¿Cuánto afecta esta agitación al liderazgo de Núñez Feijóo dentro del Partido Popular? ¿Está realmente en peligro o es un anhelo, es un deseo del resto de partidos políticos? Eso por una parte. Y luego hay algo que han repetido tanto en Sumar como en el Partido Socialista. Creo que hay algo de verdad en eso, aunque tiene matices. La sociedad española está en otro lado, decían. Está en otro lugar. Es verdad que la política tiene que saber leer el estado de ánimo de la ciudadanía. Cuando lo han hecho, en la etapa de Zapatero se hizo. Cuando has sabido leer correctamente a los ciudadanos, te han respaldado en las urnas. Y es verdad que el asunto de Cataluña, la confrontación, todo eso, ha sido tan hiperbólica la reacción del Partido Popular, la han exagerado tanto, lo han teatralizado tanto que se han pasado de frenada, que cuando lo han intentado utilizar en campaña ya no les ha sido eficaz. Sin embargo, no es menos cierto, a pesar de lo que dicen ahora Sumar o el Partido Socialista, no es menos cierto que, de nuevo, este es un asunto que se ha colocado en el epicentro de los debates. Y esto creo que se nota, yo por lo menos de forma empírica, cuando vas a comer con alguien o cuando vas a alguna reunión, hay ciertas cuestiones que vuelven sobre la mesa. Pactar con Puigdemont se ha convertido en una especie de icono, en una especie de caricatura, pero que ha asimilado la ciudadanía. Esto lo que me hace pensar no es que no se deba empezar ningún proceso de negociación ni abordar una negociación. Todos lo harían, todos lo están haciendo. El propio Partido Popular ya ha confesado que ha mantenido reuniones y conversaciones con Junts, pero la cuestión es que probablemente tienes que manejarlo con una extraordinaria habilidad. Pero bueno, lo que es verdad es que esto al Partido Popular lo deja desorientado, lo deja radicalizado. Bueno, yo creo que hay una enorme desorientación en el Partido Popular. Creo que, como le pasaba a toda la derecha en este país, hicieron un error de cálculo y en este momento se encuentran muy desorientados. Y cuando la derecha se desorienta, su primer recurso siempre es caer en un radicalismo y a veces un radicalismo incluso no solo verbal, sino que se manifiesta en todas las posiciones políticas que están poniendo encima de la mesa. Y está claro que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir nuestro camino, utilizar las herramientas de la democracia para conseguir un gobierno de coalición. Probablemente y con casi toda seguridad la investidura de Feijóo fracasará y será el momento de construir un gobierno de coalición y desde luego lo que tenemos que hacer es pedirle siempre a la derecha que sea civilizada y democrática, que naturalmente puede manifestar toda su posición y todo su criterio, como no puede ser de otra forma, pero desde luego yo creo que los excesos verbales nunca van a contribuir a la cohesión que necesita este país en este momento. ¿Pero tienen derecho a manifestarse? Claro que tienen derecho, por supuesto. Así que el Partido Popular, radicalizado, desorientado, con el pie cambiado. Bueno, la cuestión es que todo esto gira en torno al gran debate de la amnistía. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué suerte de mecanismo judicial se puede contemplar para que las cerca de 1.400 personas que están afectados por procesos judiciales abiertos en Cataluña, las cifras bailan mucho, hay 400 personas afectadas de forma directa, hasta 1.400 personas, algunos de ellos ya han sido juzgados, hay juicios que ya se han celebrado y que han sido sobreseídos, archivados, otros que están celebrándose, pero en torno a 1.400 personas, de forma directa e indirecta, pueden estar afectadas por procesos judiciales abiertos en Cataluña que están relacionados con el 1 de octubre. Pues más allá de Puigdemont, hoy dice Público.es, ¿cómo puede afectar? ¿Qué mecanismo se puede buscar para que que el Estado reconozca de alguna manera o impida de alguna manera también seguir con este ensañamiento judicial? Después del 1 de octubre, que ya ha tenido lugar, que ya ha pasado suficiente tiempo, que ya ha desembocado en lo que ha desembocado,
Bueno, ahora la cuestión está en saber qué es lo que se puede hacer. Claro, Puigdemont exige que lo que se haga, la amnistía o como se llame, se haga antes de la investidura de Pedro Sánchez, lo cual es altamente improbable. Primero, porque es un mecanismo jurídico que hay que diseñar que no es nada fácil. Segundo, porque requeriría de un consenso extraordinario. Tercero, porque la imagen que envías democráticamente, socialmente, incluso dentro del propio Partido Socialista, pero fuera al resto de España, pues también es muy controvertida. La cuestión es, ¿puedes diseñar un mecanismo? Se puede hablar de eso. Pero decía Aina Vidal de En Comú Podem que el calendario no se puede convertir en una cárcel, en una herramienta de presión sobre la amnistía. No que no estén de acuerdo, sino que el calendario no puede ser esa cadena. Hay que ponerla en marcha. Junts y Puigdemont dicen antes de la investidura. No me queda claro. Jaume hace unos días nos dijo que daba tiempo antes de la investidura, después le vi con dudas. ¿Da tiempo antes de la investidura? ¿Y va a ser una amnistía como tal? Porque el PSOE tampoco dice exactamente lo que va a hacer. Yo creo que si alguna cosa hemos aprendido los catalanes y las catalanas es que los calendarios no tienen que ser nuestra cárcel, por decirlo así. Creo que es muy importante que llegamos a un acuerdo, que todas estamos tranquilas y convencidas de cuál es la senda a seguir, se llame amnistía o se llame como se llame, pero al fin y al cabo lo que es un mecanismo que nos tiene que permitir que Cataluña recupere la normalidad política, que haya un término de entendimiento y de respeto entre Cataluña y el Estado y que podamos, por lo tanto, avanzar con normalidad y que podamos retomar, por lo tanto, estas relaciones que tienen que existir ya por naturaleza de cooperación política, entiendo yo. Entonces, creo que eso es un avance, creo que el calendario no nos tiene que presionar. Claro que lo queremos rápido y lo queremos ya, pero siendo conscientes que hay unos tempos también dentro del propio Congreso que pueden hacer difíciles que se puedan aprobar y que pueda ser de implementación inmediata de determinadas cuestiones. Creo que eso lo sabemos todas, creo que eso lo entiende también Esquerra y lo entiende también, seguro, Junts per Catalunya, y creo que lo más importante es que afinancemos este acuerdo y que podamos implementarlo, insisto. Bueno, pues mientras tanto está todo ese debate técnico sobre si la amnistía podría contar con garantías jurídicas y eso como formulación, si se puede o no se puede hacer, si eso sería o no constitucional. Hay mucho debate sobre eso y a quien hemos escuchado en la cadena SER ha sido al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Dice que tiene que tener interés general y haber consenso. Bueno, se le ha visto un poco la patita ideológica, pero hace una lectura técnica y sobre todo hay un momento en el que también quita hierro a esto. A ver, hoy había... Ese es un tema. Lo primero, claro, prematuro. Estamos hablando sobre una cuestión que tampoco creo que hay que enfrentar de una manera dramática. O sea que, bueno, la amnistía ha existido en diversos ámbitos. Ahora el gran problema, hoy hay un artículo en El País muy sugerente. La amnistía, lo que pasa es que debe tener unos presupuestos, es una institución en principio que puede ser legítima, pero yo creo que hay que tratarla con cuidado. Entonces parece que hay dos elementos que la configuran con una cierta unanimidad en el ámbito mundial. Por un lado, que sea algo que interese más de lo que perjudica, que sea de interés general, por decirlo así. Que aquí no es fácil acreditar eso, porque claro, si hubiera sido de interés general irían los programas de los partidos con anterioridad a las elecciones. Parece que aquí es... Entonces ese es un primer problema. Y un segundo problema, o un segundo presupuesto, es el consenso. Bueno, que todos los afectados por ella, que haya un cierto consenso, porque si no es una institución que a la trágala tiene difícil encaje, yo creo. O sea, no hay que dramatizar, no hay que apodícticamente decir esto es un... No, pero yo creo que tiene que tener un cierto consenso, obedecer a... Esto que ha tenido una cierta repercusión en las redes sociales, algo de polémica, tiene sentido. Con consenso, una medida de gracia que se supone de Estado debería recibir el mayor de los apoyos posibles. No puede recibir solo el apoyo de un partido político o de una parte del Parlamento por los pelos. Es una medida de gracia de Estado, que se refiere a una política de Estado. No es un asunto tan sencillo de abordar, pero a la vez añade
que lo que tampoco se le puede dar es una trascendencia capital, como si se tratase de una palabra bíblica intocable. Ya lo hemos dicho por activa, por pasiva, a lo largo de toda la semana aquí en la cafetera. El propio Mariano Rajoy manejó una posible amnistía, llegó a ofrecer una posible amnistía, eso es lo que decía el periódico ABC. Entonces, en 2017, a cambio de elecciones legales, Rajoy ofrece amnistía al desafío soberanista. Propone a Puigdemont suspender el 155 y salir indemne políticamente si acepta no declarar la independencia. O sea que el concepto en sí mismo tampoco es que esté tan blindado. Hay margen para esas cosas, pero en efecto, pues conviene que tenga el mayor de los consensos posibles, que reúna el mayor de los consensos posibles. Dicho lo cual, que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que la justicia, que está bloqueada por obra y arte del Partido Popular, se exprese en estos términos, pues tampoco parece muy conveniente. Pero, en fin, en las portadas de los periódicos, esta y otras polémicas tienen su importancia, tienen su espacio. Hemos visto en el periódico El País, en portada esta mañana, el Partido Popular rebaja a mitin su acto en Madrid para evitar a Vox. Claro, el Partido Popular no quería repetir la foto de Colón, porque para el PP no ha sido muy rentable. De hecho, prácticamente todos los líderes que participaron han caído. Faltaba Abascal. Solo benefició a la extrema derecha. A la extrema derecha no le importa repetir la foto de Vox. Pero el Partido Popular ha decidido reconvertir esta iniciativa de José María Aznar, ese gran acto, esa gran movilización de rebeldía constitucional contra los pactos con Puigdemont y las amnistías, ha decidido convertirlo en un mitin, en un pequeño mitin. Entre otras cosas porque tampoco se sabe si va a llover y tampoco se sabe con cuánta gente pueden contar, cuánta gente va, que ya la gente está harta y está de vuelta a la temporada, de vuelta a sus trabajos, al colegio, en fin, la gente ya está un poquito de la política hasta arriba. Pero ha rebajado esto. Mientras el Partido Socialista está acusando a los populares de incitar el enfrentamiento cívico, dice la portada del periódico El País esta mañana. Y el debate donde se ha situado hoy es en otra cuestión. Ayer sabéis que se dio el pistoletazo de salida a la utilización de las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. Ahora, algunos exdiputados y exsenadores critican esa reforma exprés para el uso del catalán, del gallego y del vasco y dicen que esa modificación contradice la Constitución. Escuchar las lenguas oficiales, pues las lenguas cooficiales se ha convertido también en otra herramienta de oposición. Ayer escuchábamos a Cuca Gamarra. Mal inicio, cómo comienza esta 15ª legislatura. ¿Y por qué? Porque esta primera iniciativa no tiene ningún tipo de consenso. Cuando estamos hablando de la reforma de un reglamento, donde siempre ha habido consenso. En segundo lugar, es una imposición, porque de la falta de ese consenso se va en ese camino. Y en tercer lugar, se ha producido algo nunca visto. Y es que la presidenta de la Cámara nos ha informado de que la va a aplicar desde el próximo martes, cuando todavía tiene que tramitarse, tiene que aprobarse y tiene que publicarse para que entre en vigor. Así que esta es una polémica relativamente menor, porque en 4 días estará el sistema adaptado, estará la gente adaptada. Ha habido otros precedentes parecidos, otras modificaciones parecidas, también en forma y fondo, en velocidad, en la manera en la que se ha hecho. Bueno, un asunto absolutamente menor, pero que nos devuelve al debate lingüístico, si las lenguas cooficiales deterioran o no la unidad de España, si eso pone en peligro la unidad cultural española, y entonces así tenemos servido otra polémica en las portadas de los periódicos. Pero mientras tanto, sí, esta mañana... Guerra civil en el PSOE, dicen los digitales, por la amnistía de Sánchez. Después de Arredondo Terreros, hay que echar a Felipe González. Claro, hay muchas voces discrepantes en el Partido Socialista, en aquella generación. Felipe González, Alfonso Guerra y un montón de firmantes que no ven con buenos ojos la decisión de expulsión de este ex líder socialista. Mientras tanto, en otros partidos también hay algo de lío.
Sumar le dice a Podemos que no es hora de hablar de ministerios. En los últimos días se estaba especulando con cómo se conformaría el ministerio en caso de que... Claro, aquí, si os dais cuenta, está ocurriendo una cosa, que es que estamos adelantando un montón de debates. Se supone que esta semana tendríamos que estar hablando de Núñez Feijóo y su fracasada, a todas, previsiblemente fracasada investidura. Tendríamos que estar hablando de lo que propone. Tendríamos que hablar de su estrategia de oposición o incluso de José María Aznar. Como dice Infolibre, Aznar ha dejado tocado el liderazgo de Feijóo. Y cuando él sale, el pulgar apunta hacia abajo, dicen en el PSOE, y señala esta mañana Antonio Ruiz Valdivia en Infolibre. Pero en lugar de eso estamos hablando de una amnistía que solo se daría en el caso de que fracase la investidura de Feijóo, que consiga negociar correctamente con Puigdemont el gobierno, que esa votación salga adelante y que esa amnistía se pueda llevar a cabo. Así que estamos dando todos por hecho que eso va a ocurrir y por lo tanto que va a haber gobierno. Y como va a haber gobierno, vamos a ver cómo son los equilibrios, quiénes forman parte de ese gobierno y quiénes lideran los ministerios. Bueno, el caso es que hay muchas especulaciones. ¿Debería Sumar incorporar a Irene Montero al Ministerio de Igualdad? ¿Debería negociar ya los ministerios, la representación? El caso es que ayer Sumar se lo preguntaron en la rueda de prensa y dijo: no, es todavía hora de hablar de los ministerios. Hemos insistido, ¿no? Y somos muy claras en relación a cuáles son las fases y los momentos. Los momentos en este espacio de tiempos tienen que ver con una negociación, que tiene que ver con un documento importante de trabajo de cara a una legislatura que tiene que avanzar en derechos, de cara a una legislatura que tiene que tener un fuerte componente de agenda social. Por lo tanto, no es momento de estar hablando de ministerios, no es momento de estar hablando en este sentido de personas. Creo que lo que hay que cerrar bien, y Sumar está trabajando de manera intensa para llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista, para que el programa de gobierno de esta legislatura sea un programa ambicioso, que tenga una fuerte agenda social y una agenda territorial, y que estas dos agendas vayan de la mano. No es tiempo, insisto, por lo tanto, para hablar de ministerios. Eso vendrá después de la conformación de un gobierno. Tenemos unos órganos, hay una dirección política recién constituida que fue en la sesión de ayer. Y muchas de las cuestiones que se puedan suscitar en cuanto a esa valoración de la autonomía política o no se dirimirá en el marco de nuestros órganos. Y también quiero insistir en que el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar tiene muchas voces, y tampoco nos preocupa mucho que tengamos muchas voces, en cuanto a que tenemos portavocías adjuntas, hay una portavocía principal. Entonces, porque ha habido debate también con el reparto de las portavocías y si eso podía producir ciertas incomodidades. Bueno, es un debate que trasciende completamente ya más de número de representantes, en qué lugares, en qué puestos de salida, con qué visibilidad, con qué presupuesto se cuenta. Todo eso es un debate que trasciende a la comprensión del ciudadano de calle, pero que se está dando, y yo auguro, ya lo dije esta semana en el programa, yo mucho me temo que en caso de que nos veamos abocados a una repetición electoral, cosa que le interesa al Partido Popular y que va a tratar de hacer como sea, porque sabe, entre otras cosas, que a la izquierda le costaría muchísimo reorganizarse de nuevo, porque es muy probable que Podemos y Sumar no puedan reeditar ese acuerdo de coalición. Es muy improbable que vayan de la mano otra vez. De hecho, es improbable que vayan incluso en las próximas elecciones europeas. Bueno, vamos a ver, también está el debate de las elecciones vascas, que por cierto, ayer vimos a Otegi entrevistado en la cadena SER con unas declaraciones, como esto nunca se coloca el foco sobre eso. Ayer Otegi negaba haber tratado de ofender a las víctimas cuando publicó un tuit. O sea, que usted atribuye las críticas que ha recibido en las últimas horas por ese tuit de agradecimiento al capitán de Urdaibai por dedicar la bandera de la Concha a un preso de ETA condenado por participar en el asesinato de Uría. ¿Usted atribuye las críticas recibidas a que estamos en precampaña? Bueno, tiene un componente probablemente de crítica que puede ser entendible desde un cierto punto de vista, pero yo no tengo ninguna duda, y le voy a explicar por qué, de que esto tiene más que ver con la campaña electoral que con cuestiones éticas. Es que el año pasado yo puse exactamente, creo, el mismo tuit, o parecido, y no ocurrió exactamente nada. Salvo las críticas que sí hizo Covite, creo, y algunas asociaciones de víctimas, con las que yo nunca discuto.
Pero el año pasado no se produjo para mí, debate artificial, que siempre fomenta el mismo grupo editorial, siempre lo fomenta el mismo grupo editorial, luego se suman todos los que se suban, y me parece que es tratar de buscar una dinámica artificial que el año pasado no se produjo, y yo la única conclusión que saco es que algunos, por un puñado de votos o por intentar, digamos, que Euskal Herria Bildu no crezca todo lo que las encuestas dan que van a crecer, pues tratar de taponar esto. Pero desde luego lo que estoy absolutamente seguro es de que no existe valoración ética en las críticas que se me han hecho. Aparte que yo considero que son absolutamente injustas. Es decir, que alguien solo sugiera, que algunos hemos tratado de hacer tweets para humillar a determinadas víctimas o para generarles sufrimiento, sencillamente no es aceptable. Como raras veces este discurso es escuchado en el resto de España, porque los medios se apresuran a tratar la primera parte, pero raras veces recogen también la segunda, pues nos parece que hoy es también objeto de atención. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Y una información que ha impactado de lleno esta mañana en los periódicos. Ayer volaba por las redes sociales. Detenidos 4 canteranos del Real Madrid por difundir un vídeo sexual con una menor. Es objeto hoy de portada. 4 futbolistas investigados por difundir un vídeo sexual con una menor. En la portada del País, en la portada de La Vanguardia. Diversos medios de comunicación tratan este asunto en una sociedad que ha dicho basta ya a los abusos contra las mujeres y que tiene en esta detención una nueva muestra. Recordaban desde las autoridades, desde la última ley, ilegal la difusión de estas imágenes a través de los teléfonos móviles. Bueno, se habla de feminismo en las últimas horas. Hemos visto al líder de la patronal, fijaos, negando que haya techos de cristal. Bueno, de hecho, intentó hacer un discurso feminista más torpe que le salió muy mal. El problema que tenemos nosotros es que vamos a tener que empezar a pensar en alguna ONG para defendernos los hombres, porque yo creo que la preparación de las mujeres, porque la capacidad, porque la forma de trabajar, porque el talento femenino es espectacular, donde habría que empezar a pensar si es el 50% o es el 60-40. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que las mujeres tienen que tener muy claro. No hay techo de cristal, igual es que nosotros estamos encima de un cristal y tenemos un problema. Yo creo que ahí es donde tenemos ¿No será un problema? Así que trataba de hacer un gesto de elogio, pero lo hacía no solo desde el paternalismo, sino además, poniendo énfasis en la debilidad de los hombres respecto a las mujeres. Bueno, ayer ocurrió también una cosa en el Parlamento Autonómico, es el capítulo Ayuso, me lo tenéis que perdonar, pero es muy interesante. ¿Sabéis que ayer la portada del periódico ABC se hizo eco de una falacia, de una mentira? La jugada de Antonio, cambio de sexo express para pedir el indulto tras maltratar a 2 novias. Daba a entender esa portada que un tipo que está siendo juzgado por maltrato se había cambiado de sexo con el objeto de obtener beneficios penitenciarios. Eso está considerado fraude de ley por la propia ley. Por lo tanto, el titular que induce a pensar eso es directamente una interpretación malintencionada. Pero esto sirvió para que Ayuso sacase esa portada en pleno Parlamento y hiciese, apología de la mentira, porque es una fake news que lo único que contribuye es a creer que si te cambias de sexo te van a tratar mejor los jueces. No solamente está prohibido por la propia ley, es que tiene consideración, sí, de mala utilización de la legislación y por lo tanto pues puede tener hasta consecuencias jurídicas. Se lo recordó Carla Antonelli. No dice nada cuando sale hoy en los medios de comunicación como un maltratador, gracias a la ley trans, se ha cambiado de sexo y ha dejado hundida a su víctima. Además de esparcir bulos, muchos bulos, como ha hecho hoy la señora presidenta, la señora Ayuso. ¡Qué poca vergüenza! La portada del ABC, cuando todo el mundo sabemos que es una fake news, que ningún delincuente, por mucho que se cambie de sexo, incluso aunque se afilie al Partido Popular, no va a evadir la ley, seguirá siendo condenado, porque así lo dice la ley trans
Y así lo dice la ley del año 2007, que todos los delitos cometidos con anterioridad se mantendrán sus compromisos jurídicos. Por lo tanto, aunque se afilie al Partido Popular, bueno, al Partido Popular a lo mejor se exime del delito, sino que se lo digan al hermano de Ayuso. Pero claro, el tipo se habrá creído a todos los youtubers de extrema derecha que estaban contando esto y ha ido raudo a cambiarse de sexo. Bueno, pues eso tiene consideración de fraude de ley. Puede tener consecuencias jurídicas muy graves. Pero bueno, sea como sea, esta ha sido una semana donde, en efecto, hemos estado con este asunto también colocado en el epicentro informativo. Pero una semana que hemos disfrutado en la cafetera porque hemos tenido momentos muy interesantes. Hemos hablado de cómo está cambiando la mirada, pero cómo hay cosas hay costumbres, hay prácticas que es muy difícil que cambien. Nos lo contaba Pilar del Río aquí en la cafetera. Nadie se me va a acercar. Aún así, sigo con el criterio que tenía cuando entro cada día en el metro, con el criterio que tenía cuando era jovencita, y es ponerme en la esquina, de pie, por un lado los asientos, por otro lado la pared, y estar así, y además o llevar el periódico o llevar un libro que sea como si fuera un escudo de protección. Es decir, esto nos sigue pasando. Entonces, dentro de esta situación, es normal que alguien intentara hacer una gracia como la intentó hacer Aznar con el bolígrafo a nuestra compañera Marta Nebot. Entonces, ¿cómo vamos a acabar con todo esto? Por supuesto, no riéndole la gracia. No tiene gracia que un tío venga en directo y te toque el culo. Así que Pilar del Río describía perfectamente con estas palabras cómo parece que algunas cosas cambian, pero otras muchas todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Presentó su anuario, el anuario de la Fiscalía, sobre cómo está el funcionamiento de la justicia, y en el capítulo de la lucha contra el terrorismo incluyeron a organizaciones ecologistas. Esto provocó un auténtico terremoto político. Pidió desde Alianza Verde Juancho López de Uralde que fuera inmediatamente retirada esta forma de criminalizar el activismo, y esa rebelión ecologista contra la Fiscalía al final hizo que la propia Fiscalía tuviera que comparecer desdiciéndose, aunque ahí está todavía en la memoria anual. Pero así nos lo contaba Juan López de Uralde aquí en la cafetera. Bueno, se refiere explícitamente, porque lo menciona en algún punto, a las acciones en los museos. Pero es que eso no es terrorismo. Claro, porque no hacen ningún daño. Es decir, hasta ahora todas las acciones se han producido sin hacer ningún daño a ninguna obra de arte. Lo único que pretenden es llamar la atención, ¿no? Y ahora están dando un salto cualitativo y están, digamos, protestando contra los jets privados y contra los superyates. Es decir, que están poniendo el dedo sobre, cómo hay sectores, un porcentaje mínimo de la población que sin embargo genera un impacto ambiental brutal, ¿no? Pero se ve que estas cosas molestan a, en este caso, a quien quiera que haya elaborado esos informes. Según he podido leer, los informes que la Fiscalía se justifica ahora diciendo que simplemente tienen un carácter preventivo, es decir, y que están basados en informes policiales. En todo caso, creemos que la Fiscalía, como digo, insisto, debe retirar este texto. Pues finalmente dio marcha atrás, anunciando que no, aunque estaba en ese epígrafe, no se pretendía insinuar, bla, 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 pero ahí está todavía colocado. Por cierto, días 15 y 17 de septiembre hay convocadas protestas en todo el planeta. El movimiento por el clima global va a presionar en las calles ante la próxima cumbre de acción climática. La cita es clave para preparar el terreno de cara a la COP28 y obtener resultados en materia de descarbonización. Porque nadie cumple, nada cambia, el recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos asociados a la crisis climática es incesante, cuenta el Salto Diario, y ahora se están preparando las organizaciones ecologistas para muchas movilizaciones en todo el mundo de cara a la COP28.
Bueno, y más momentos que hemos vivido a lo largo de la semana en la cafetera. Decía, ayer visitó el estudio del programa César González Antón, ha publicado una novela, 83 segundos, donde relata la historia de un tipo que puede saltar atrás en el tiempo y volver a momentos de su vida. Eso nos dio la oportunidad para abrir un debate y para abrir los teléfonos a los oyentes sobre la vida. ¿A dónde volverías si pudieras hacerlo? ¿A qué momento de tu vida podrías hacerlo? Pero tuve una reflexión, César González Antón, que me interesa recuperar, porque es verdad, algo está pasando en la sociedad, porque la nostalgia se ha convertido en un sentimiento con muchísima fuerza. Bueno, conocer las historias de los seres en los 11, 12, eso, fíjate cómo... Bueno, querido recuperar las conversaciones con los ausentes. Ese universo, fíjate cómo hay mucha coincidencia en los oyentes en ese punto en el que dejas la infancia y entras en la adolescencia, en los 11, 12, 13. O sea, hay una fascinación. Yo, cuando estuve pensando en dónde hacer el salto, yo hice muchas preguntas a amigos y hice esta pregunta que estás haciendo tú y me sorprendió eso, cómo había un punto hacia esa nostalgia de los 11, 12, 13, ¿sabes? O sea, igual que hay una nostalgia hacia los 2000, ¿no? Que en realidad es curioso como algo está pasando en la sociedad para que la nostalgia se haya convertido en un sentimiento con tanta fuerza. Y lo ves en cosas súper sencillas, o sea, lo ves en Friends, o sea, las plataformas matándose por los derechos de Friends, ¿no? Por recuperar Friends, y ahora se ha convertido en unas cosas, o sea, lo ves de repente en que ahora la gente ve el Grand Prix, o sea, ¿sabes? O sea, en la 1, ¿no? O sea, nosotros lo notamos en las audiencias de la tele, que es un sitio donde la gente se expresa en absoluta libertad, con el mando a distancia en su casa sin que nadie le vea y nadie miente. O sea, las encuestas de Narciso Michavila, pues la gente debió mentir un montón, pero con el mando a distancia la gente no miente, ¿no? Y lo notamos un montón en cómo, por ejemplo, hablaba antes cuando estaba hablando Emilio Silva, ¿no? Cuando en Sexta Columna los programas sobre la historia funcionan espectacular, o sea... Bueno, os recomiendo esa entrevista ayer en la sobremesa del jueves, día 14 de septiembre. Os recomiendo que la escuchéis porque nos permitió hablar del pasado, hablar de la audiencia, hablar del lugar de nuestra vida al que volvería cada uno, también de literatura, también de la ficción, en fin. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la prensa internacional sobre España, que también resume un poco la semana. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia. No estás sola, allí donde estés. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Programas de radio, de televisión en España. La prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes analizamos en La Cafetera también la imagen que proyecta nuestro país en el exterior a través de los reportajes que se producen, los artículos que se publican en la prensa internacional sobre España. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que Cataluña ha sido el epicentro, la amnistía ha sido el epicentro de los debates, sobre todo por la diada, ¿no?, que se celebra marcada por esas negociaciones para formar gobierno, el debate sobre la amnistía. Sí, la verdad es que es lo que ha puesto de relieve la prensa internacional. Fíjate que en comparación con otras diadas que en los últimos años habían tenido un enorme eco en los medios de todo el mundo, la verdad es que la de este año pues ha tenido menos impacto en los grandes medios internacionales, pero sí que los que se han hecho eco de ella, pues desde, por ejemplo, la televisión alemana Deutsche Welle, Reuters o la radio francesa RFI, lo que ponen de relieve es que en este caso concreto pues ha estado muy marcada por la situación política y por las negociaciones que hay para la investidura de Pedro Sánchez.
Sánchez, ¿no? Por ejemplo, Reuters destacaba que es que este año los partidos independentistas son algo así como los hacedores de reyes después del resultado del 23J, y que en este sentido pues han adquirido un protagonismo inusitado, ¿no? Que también otro de los asuntos que se destaca desde varios medios es que ha como revivido ha hecho renacer las perspectivas políticas de partidos, sobre todo el partido de Carles Puigdemont, ¿no? Que Deutsche Welle pues subrayaba que Cataluña celebra su Día Nacional en medio de estas negociaciones, y que han condicionado mucho incluso los actos de la propia diada. Es verdad que los medios internacionales que se hacen eco de la celebración y de las manifestaciones de esta jornada destacan que la asistencia ha sido menor que en otros años, sensiblemente menor. Reuters incluso cita los datos de su corresponsal que señala que se veía en la calle que había menor participación que otros años, y que había sido la asistencia relativamente baja, pero se mantiene la constatación de que existe este sentimiento. Y además, como decía Radio France Internacional, RFI, destacaban que habían intentado, que se había visto una mayor unidad en el campo independentista que en estos últimos años, que también ha habido bastante división, ¿no? Y por ejemplo ponía de relieve que de cara a esta posición de cierta fuerza que van a poder hacer valer los partidos independentistas en las negociaciones para el debate de investidura, pues estaba intentando conformar un mensaje, ¿no? RFI, por ejemplo, citaba que había cierta esperanza de que se pudiera impulsar, y que así lo estaban tomando los manifestantes, que se pudiera revitalizar un poquito el movimiento independentista, pero que había también cierto escepticismo en muchos de los presentes en las marchas, y un cierto temor de que se revisara a la baja las exigencias de los responsables políticos catalanes. Pero sí que la situación política en sí y el hecho de que se celebrara esta diada el 11 de septiembre en Cataluña ha llamado la atención de bastantes medios. Incluso de Político habla también sobre este asunto de forma indirecta, porque se refiere a esta idea de Sánchez de conseguir que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. Parece que, según el Político, se va a complicar, ¿no? Que puede ser un problema también para la investidura. Decía, un gran problema, incluso un dolor de cabeza para Pedro Sánchez, alertaba la edición europea del Digital estadounidense. Es cierto que además de la ley de amnistía, que está todo el debate centrado en España sobre este asunto, y fíjate que es un término o algo que de momento ha tenido menos eco, al menos esta semana en la prensa internacional, pero sí que ya te digo que este Digital sí ponía de relieve que Pedro Sánchez contaba, y de hecho se había comprometido y había llevado a un comité de negociación en Bruselas previsto para el 19 de septiembre esa petición de incluir tanto el catalán como el vasco como el gallego como idiomas oficiales en la Unión Europea, ¿no? Que era también una de lo que le venían algo de lo que le venían reclamando desde Cataluña, incluso desde Euskadi, y bueno, pues que era uno de los gestos que había tenido el actual presidente español para intentar ganarse el apoyo de los partidos catalanes o de los partidos nacionalistas para su investidura. Pero lo que advertía de Político es que este plan, que incluso quería hacer de manera bastante rápida España, pues presenta problemas, ¿no? Y citaba varias fuentes de distintos países en Bruselas, incluso algún diplomático, que señalaba que no uno ni dos. Esta semana también hemos conocido que Suecia formalmente ha dicho que quiere frenar y que quiere estudiar más en profundidad esta petición, que no se va a aprobar el 19 de septiembre, porque bueno, tienen ciertos temores sobre lo que puede suponer de coste, para empezar, para las traducciones, ¿no? El hecho de incluir estas tres lenguas pues implicaría que todos los debates, primero que tiene que haber traductores simultáneos en los debates, si se va a poder utilizar en el Parlamento, que además toda la documentación se va a tener que traducir a estos tres idiomas, y esto lleva unos costes económicos bastante importantes. El diario el Digital de Políticos mencionaba incluso que hasta 5 millones de euros fueron los costes adicionales cuando Croacia se unió a la Unión Europea para incluir el croata, y que en general hay más de 355 millones de presupuesto en la Unión Europea para las traducciones, ¿no? Que este era un asunto que digamos suscitaba cierto rechazo, o al menos
cierta desconfianza en Bruselas, ¿no? Mencionaba que también había un temor de que incluir el catalán, el vasco y el gallego como lengua oficial podía hacer algún tipo de efecto dominó y bueno, pues generar que otras lenguas también lo pidieran y complicar en este sentido el funcionamiento en Bruselas. Con lo cual este gesto que quería tener el gobierno español, pues según el Digital y según de hecho hemos conocido la ministra la ministra sueca para Europa, anunció que también que van a frenar y que van a estudiar más en profundidad esta propuesta. Los jueves en la cafetera hablamos de memoria histórica. Siempre lo hacemos con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Una de las cosas que más nos llama la atención es la manera en la que se reescribe la historia, en la manera en la que incluso el franquismo consiguió redibujar sus propios fantasmas, sus enemigos, sus batallas. Esto no pasa desapercibido a la prensa internacional. Fijaos en una cosa. La animadversión del régimen franquista con los judíos existió, se dio. Ese vilipendio existió. Ahora lo ha destacado The Times of Israel. Decía cómo el dictador Franco construyó su régimen vilipendiando a los judíos y luego intentó ocultarlo, algo que la extrema derecha, en un ejercicio de reconversión absoluto, también la extrema derecha española también ha conseguido camuflar, pero no pasa inadvertido para medios como The Times of Israel. Sí, ya lo comentamos un poco brevemente el otro día, pero es verdad, ¿no? The Times of Israel ha puesto de relieve todas las revelaciones que hacía Paul Preston en su último libro sobre cómo en realidad el régimen de Franco se basó en una retórica y en una propaganda antisemita prácticamente, lo consideraba el historiador y se ponía de relieve en este diario israelí y de hecho ha tenido bastante repercusión, se ha viralizado en otros medios la forma en que pues desde Israel se señala, ¿no? esta propaganda y cómo se basó en aquel mito de la conspiración judeo-masónica para explicar un poco y para dar una cierta base a su régimen. Esto llama la atención en Israel y es verdad que todos los temas de memoria y del pasado de España siguen suscitando bastante eco y bastante interés en los medios internacionales, ¿no? Sí, porque esta cosa ha tenido su propio recorrido, ya lo comentamos la semana pasada, ha tenido su propio recorrido en las redes sociales. Ahora, la retirada de la medalla militar a Pinochet en España también ha sido destacado en medios internacionales, porque también ese ejercicio de memoria para con el pasado reciente, para nuestra relación con la dictadura de Pinochet, es que tenía una medalla militar y no se ha retirado hasta ahora, Pai. La Cruz al Mérito Militar, sí, que le concedió el propio Franco en 1975, ¿no? Esto, dado además el enorme eco que ha tenido estos 50 años del golpe de Estado de Pinochet, que se han aprovechado en Chile para hacer una especie de acto de memoria, como decía un oyente de la cafetera, ¿no? Y para recordar y evidenciar la necesidad de defender la democracia y de señalar pues las violaciones de derechos humanos que hubo. Esto ha hecho que todo lo que tenía que ver con Chile y con Pinochet ha tenido especial eco y fíjate que la televisión estadounidense ABC, que no es precisamente una televisión menor, se ha fijado en este anuncio del gobierno español de cómo se retiraba la medalla a Augusto Pinochet, al dictador chileno, que recordaba este reportaje, ¿no? Que decía que Pinochet al final murió sin ser juzgado. No mencionaba el momento en el que fue detenido en Londres y que estuvo a punto de ser juzgado, pero que realmente nunca fue juzgado. Falleció en 2006 y estuvo al margen en el gobierno 17 años con enormes denuncias de violaciones de derechos humanos y nunca tuvo que hacer frente a esos crímenes y mantenía una condecoración desde hace más de 40 años por parte del Estado español, ¿no? Que le había concedido Francisco Franco la Cruz al Mérito Militar y que ahora, pues finalmente España anunciaba su retirada, ¿no? El artículo de ABC pues ponía de relieve o recogía la reacción de Isabel Rodríguez, de la portavoz del gobierno, y también la de Pedro Sánchez, ¿no? Que consideraba que era una forma con la que España corregía una injusticia histórica y bueno, pues les llamaba la atención este hecho. Oye, otros asuntos que han tenido un gran protagonismo en la prensa, tanto nacional como internacional, ha sido el caso de los abusos de Rubiales. La dimisión, también la agresión en directo a la reportera de televisión, la reducción de la condena de la manada, un miembro de la manada, también ha tenido mucha repercusión en medios de todo el mundo, ¿no?
Sí, lo comentábamos me parece ayer, ¿no? Es verdad que toda esta ola y toda esta marea feminista que se está viviendo en España a raíz y un poco que ha estallado con todo el escándalo en torno al beso forzado de Luis Rubiales, está teniendo un eco realmente sorprendente. La dimisión y todo el caso Rubiales, ya lo hemos comentado desde que volvimos en la temporada, realmente ha llamado mucho la atención, está siendo protagonista, portada en numerosos medios de todo el globo, y fíjate que finalmente esta dimisión también ha llegado y ha tenido este enorme eco, ¿no? Cuando se conocía el lunes, pues fue portada de diarios tan importantes como el New York Times en Estados Unidos y en Reino Unido de The Times, ¿no? Y salió en medios de todo el planeta. Es verdad que además esta dimisión, lo que se destacaba es que finalmente se daba después de 3 semanas y de un gran escándalo y realmente de una investigación judicial, de una suspensión de la FIFA y de una marea general de críticas, y se consideraba en este sentido una cierta victoria para las mujeres en España, y no solo en España, porque lo que hemos comentado, ¿no? Ha calado un poco esta idea de que este es un comportamiento inaceptable, que a lo mejor se ha venido tolerando durante mucho tiempo, pero ahora había esta reivindicación de que sobre todo con el abuso de poder y esta especie de confianzas o de gestos, pues realmente había una especie de basta ya y se acabó, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues es un asunto que también se destaca desde toda la prensa internacional. Había algún artículo, por ejemplo, me llamó la atención una columna de The Telegraph que decía que en cualquier caso, una vez conseguida la dimisión de Rubiales, había que tener cuidado porque se podía, digamos, dar cierto espacio a esa retórica que decía que tampoco era un criminal y que quizás estaba yendo demasiado lejos. Pero en general, la mayor parte del mundo, y ya te digo que lo recogen el Washington Post, la CNN, Le Monde, The Guardian, Liberación, la BBC, Al Jazeera, en fin, medios de todo el planeta, se pone de relieve esta dimisión de Luis Rubiales. Y luego, quizá un poco en la estela de esto, de hecho había un medio francés que decía: tras el beso forzado llega la mano en el culo, porque también ha sido sorprendente el enorme eco que ha tenido esta agresión que se vivió en la televisión en directo a esta reportera de 4, Isa Balado, pues este momento en el que un hombre se le acerca y le toca el culo. La verdad es que la indignación también que ha generado está siendo destacada en medios de todo el globo. He encontrado en la BBC, en The Guardian, en la prensa, en buena parte de la prensa francesa. La verdad es que da la sensación eso de que en España algo ha cambiado, ¿no? Y este tipo de comportamientos ya no se toleran, aunque también es verdad que esta semana algunos medios se han hecho eco de esta reducción de pena para el acusado de la manada, aprovechando pues toda la polémica en torno a la ley del solo sí es sí, que buscaba poner el consentimiento en el centro del todo, que estaría esto relacionado con todos estos casos, tanto el de Luis Rubiales como el de esta reportera de televisión, y que también pues ha causado bastante polémica y se mantiene un poquito en los medios internacionales también. Oye, en otros capítulos vemos como la manera de afrontar en España la sequía y el anuncio de la inversión de 12.000 millones de euros hasta el año 2027 se ha convertido en noticia en los medios de comunicación franceses. Sí, en Francia siguen con bastante atención todo lo que se hace en España, porque es verdad que este año han empezado a sentir en carne propia los problemas del agua, y desde la forma en que se combate en España las olas de calor o las sequías, los embalses, en general todo esto suscita bastante atención. Fíjate que ha sido una semana en la que los fenómenos climáticos, con las inundaciones y con en general una serie de problemas en numerosos países en que se contraponen con la sequía en otros. Esta semana, por ejemplo, desde Perú advertían o pedían la declaración de emergencia por el lago Titicaca, porque hay un problema de sequía muy importante que lo ha hecho que bajar de forma alarmante los niveles, o en el canal de Panamá, que también hay problemas. Pues todo lo que tiene que ver con la sequía pues suscita la atención de los medios, ¿no? Y justo esta semana pues varios medios franceses, Le Monde y otros muchos, se hacen eco del anuncio del presupuesto que España va a destinar, 12.000 millones de euros de aquí a 2027, en una serie de inversiones
inversiones y de cambios y de infraestructuras para intentar precisamente adaptarse a la falta de agua, que es previsible que sea una situación que ya venía padeciendo el país, pero que se va a incrementar y complicar bastante a causa del cambio climático. Y en este sentido, bueno, pues ponían de relieve los esfuerzos de España, tanto con infraestructuras de desalinización como de reutilización, depuración y en general una mejora de todo el sistema de gestión del agua, que ya te digo que está siendo modelo, o al menos se está mencionando y se está destacando bastante en la prensa francesa como un posible ejemplo a seguir por parte de las autoridades galas. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pai, como siempre. Gracias a vosotras. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Claro, yo ahí viendo a Ahsoka cada semana, disfrutando de los mundos del hiperespacio y las sagas Jedi, y me decían, no, tengo un documental que es muy seductor, muy interesante, tiene un punto de desasosiego. Voy a confesarte que no lo he visto, pero es verdad que la propuesta es flipante y escándalo. Escándalo y sexo y política y chantaje y de todo, sí. Yo creo que voy a intentar convencerte porque a mí me ha parecido un caso desconocido, aunque tiene cosas de las que luego hablaremos que te traen a la actualidad, pero estamos hablando de que Dios no lo permita, el escándalo que acabó con una dinastía. Este es un documental, un solo capítulo de 1 hora y algo, que está, como dices, en Disney Plus y que arranca de la siguiente manera. Voy a contarte el arranque, ¿vale? Vale. Hotel, Miami, piscina, mogollón de gente de fiesta, bañándose, bebiendo, comiendo, descansando, o sea, mucha gente joven, y un chico que está limpiando la piscina del hotel. Y se da cuenta de que hay una mujer que se fija en él, se fija mucho en él, y le empieza a tirar los tejos. Bueno, pues el chico termina su turno y acaban quedando. Y tienen un lío, pero la historia es que tienen un lío en la habitación de esta mujer en otro hotel, y en la habitación ella le dice, mira, en realidad nos vamos a liar, pero mi marido va a ser un trío. Entonces, bueno, pues es un chaval más joven y tal, y dice, bueno, pues vale. Y tienen un lío, el marido no participa del trío, pero mira todo el rato, y eso se repite durante un tiempo, esa relación, digamos. Llega un momento en que él le da por querer saber quiénes son, algo más de su vida, y descubre, es un documental, insisto, no es ficción, y descubre que son una pareja conocidísima en Estados Unidos, con bastante poder y con bastante influencia, y mucho dinero. Y se lo cuenta a su hermana y ahí empieza la historia. Muy morbosa, pero la doble moral norteamericana y la doble moral que siempre engloba cualquier cosa relacionada con el sexo. O sea, un limpiapiscinas de Miami. Claro, yo lo que he visto es que la aventura dura 7 años, con una mujer más mayor y con el esposo, que resulta ser el presidente de la iglesia evangélica y uno de los grandes y reconocidos partidarios de Donald Trump, Jerry Falwell, ¿no?
Exactamente, él descubre que son el matrimonio Falwell, que él no tenía mucha idea de quiénes son. Él es el presidente, es una persona muy influyente, como dices, en la comunidad evangélica, pero además preside una universidad religiosa muy conocida, con 100.000 alumnos, con un presupuesto de estos bestiales. Una universidad en la que, por cierto, las normas de diversión son muy restringidas, todo lo contrario por lo que se ve en el dormitorio del presidente de esta universidad, y su señora. Entonces, durante mucho tiempo esa relación les funciona a los tres, uno por mirón, otra porque disfruta y él porque también. Y claro, llega un momento en que él se va haciendo un poco más mayor, tiene una novieta, entonces quiere dejar esa situación y como que le acaban convenciendo de que no, que tal. Y acaban haciendo algún negocio juntos, etcétera. Y según la cosa se va complicando, él se da cuenta de que efectivamente son gente importante y poderosa, por supuesto con hijos de la misma edad que él, y como digo, con una moral pública como muy ortodoxa, ¿no? Muy rígida. Bueno, él a todo esto va guardándose los mensajes, las fotos, todo lo que hace. En el documental le vemos a él en primer plano, a Gianfranco Granda, que así se llama este chico, contando toda la historia, cuando ya ha pasado, digamos, el vendaval. Es una historia de aparente extorsión, que es como la vende este matrimonio en su entorno, de un chico que se ha quedado pillado de ellos, pero la realidad no es esa, según se cuenta y según denunció también en una entrevista con Reuters este personaje. Como te digo, tiene muchas pruebas de que es al revés, le han extorsionado a él y sobre todo que llevaban una doble vida que complica mucho la existencia, sobre todo el pastor evangélico, porque tiene que acabar cuando todo esto salta a la luz. Estamos hablando que el documental es de hace unos meses y esta historia es bastante reciente, es de hace 2 años y medio, o sea que el documental es muy coetáneo, muy contemporáneo a la actualidad. El tipo al final tiene que dimitir de la universidad, que es propia prácticamente porque la fundó su padre, que también era un líder religioso, y es muy curioso, ¿no? Como vas viendo cómo van llevando una vida pública, que puedes buscar además sus apariciones públicas en la universidad y en un montón de sitios, y cómo llevaban una vida privada completamente opuesta, no solo con este chico, también con algunas chicas de la universidad que, en fin, tuvieron que hacer algunas cosas de manera no consentida, tanto que hablamos estos días. Los Falwell trabaron amistad con este tipo, le llevaron de viaje, conoció a Trump, tuvieron una relación de 7 años, los tres, eso es bastante tiempo, y le ofrecieron ayuda económica para montar algún tipo de negocio que salió mal, eso hizo que acabasen peleados y parece que es lo que impulsó al tipo a amenazarles con las fotos y todo esto destapa la historia. Yo no sé, porque en el documental lo que se concluye es que el que estaba siendo extorsionado era él. Sí, o sea, de alguna manera ellos no querían que esto saliera a la luz y continuamente trataban de convencerle de una manera más o menos ruda según las fases que tenían de la relación, ¿no? Pero es curioso porque una vez más aquí el periodismo también juega una baza importante. Hay un periodista, creo recordar que de un medio pequeño, que en unos edificios está investigando de quién son, no me acuerdo muy bien cómo es el proceso, y de repente ve el nombre de un chico que es desconocido al lado del nombre de esta familia y dice, qué raro, no tienen vinculación familiar, que estos pongan dinero en un chico tan joven cuyo trabajo es que este chico se meta a una inversión en una empresa sin tener un sueldo fijo y trabajando pues eso en la piscina de un hotel. Empieza a atar cabos y llega un momento en que se entera, claro, que detrás hay otra cosa, ¿no? Y has mencionado 2 veces un nombre muy importante en esta historia, que es Trump, porque esta familia es no solo cercana, sino que consigue movilizar a la comunidad evangélica a favor de Trump. Hay un momento, no sé si recordáis, que el senador, creo que era Ted Cruz, se está jugando la nominación y es Trump quien gana, digamos, el voto de esta gente gracias a que Falwell, el tipo del trío, juega a su favor y pide el voto, hace muchos actos en la universidad a favor de él, se llevan a Trump, se llevan al hijo de Trump, y además el padre de este protagonista, del pastor evangélico, había hecho el mismo movimiento con Reagan en su día. Era también un pastor evangélico que se moviliza en favor del entonces candidato a presidente Ronald Reagan. Y en realidad aquí, ¿por qué Trump decide apoyarle? Pues, o por qué estos deciden apoyar a Trump, en realidad, porque siempre hay una persona que ha aparecido en muchas historias de Trump truculentas cuando intentó que una actriz no contara lo que le había hecho Trump y tal, que es una persona que trabaja en el equipo de Trump, que se llama Cohen, que se entera de esta historia de chantaje y les dice al matrimonio, os voy a ayudar, pero a cambio yo controlo el tema del chico de la piscina, a cambio necesito que
todos los votos de los evangélicos vayan a mi candidato llamado Donald Trump. Es un intercambio de favores, pero evidentemente hay de nuevo ahí esa doble moral, porque no lo está haciendo porque quiera, sino porque necesita también el apoyo político del que luego resulta ser candidato republicano y presidente de los Estados Unidos, y que acaba, por cierto, renegando de sus queridos amigos cuando salta el escándalo. Pero es que estoy alucinando porque, claro, Donald Trump se ha visto envuelto en varios escándalos, algunos de ellos sexuales. Estas cosas en Estados Unidos tienen un cariz, el affair con Stormy Daniels y todas estas cosas, pero tienen en Estados Unidos, claro, también es un evangélico, un líder evangélico, tiene su propia lectura allí, pero allí te arrasa una historia de estas, ¿no? Claro, imagínate con esa importancia, como tú dices, que se le dan a ciertos temas. Resultó muy extraño que un pastor evangélico con esa posición social, presidente de una universidad tan importante para ese mundo, apoyase de todos los candidatos republicanos al que llevaba una vida más alegre, que era Trump. Llamó mucho la atención en su día. Claro, lo que se ha sabido después es que lo hizo porque el entorno de Trump es el que le ayuda a ocultar esta historia, que finalmente ha salido a la luz, además, o sea que no ha evitado nada, bueno, y ha acabado completamente apartado y tuvo que hacer un comunicado de dimisión de la Liberty University y que tuvieron que investigarlo también. Esto salió en los medios, cualquiera que nos esté escuchando en Plata o Plomo puede buscar, porque Falwell es un nombre bastante conocido, y Granda, que es el chico de la piscina, vamos a decir, es el que dinamita todo, junto con la ayuda de algún periodista que quiso hacer bien su trabajo. A mí me ha parecido una historia fascinante, no la conocía. Algunos de los personajes que aparecen había oído hablar de ellos alguna vez, pero no había hilado todo esto. Y como te digo, es una historia familiar que se remonta incluso al padre del pastor actual, porque ayudó a Reagan y porque llegó a recibir una denuncia, el pastor, digamos, antiguo de la época de Ronald Reagan, de Larry Flint, que sabes que es el magnate del porno. Sí, sí. No, es que estoy alucinando con esto, sí, o sea, porque que hay mucho sexo, eso sobre todo, por lo que se ve. Sí, hay mucho sexo, pero es alucinante porque Falwell pertenece a una saga familiar también de, pues esto, de gente relacionado con la religión en Estados Unidos, que ha ido apoyando bueno, es que su padre era predicador evangélico, que apoyó el ascenso de Ronald Reagan. Y decían en el periódico El País, y todo ese rearme ideológico republicano a finales de los 70 apoyado por este señor, que fue acusado por el empresario de pornografía Larry Flint de haberse acostado con su madre. Y el padre, el evangélico, le llevó a los tribunales. Bueno, es que esta saga familiar tiene una historia increíble. Sí, eso era una columna, parece ser que era una columna satírica. Aún así, Falwell se puso muy digno diciendo no puedes manchar el nombre de mi madre, y le denunció, que luego perdió. Pero claro, que eso lo haga un tipo que lleva la doble vida, triple vida y cuádruple vida, porque una de las cosas que destapa el documental no es solo el trío con el chico de la piscina, es que algunas de las alumnas de la universidad, hay fotografías, de hecho, digamos, en situaciones un poco comprometidas para ser una alumna y el presidente de la universidad, ¿no? Y esas fotografías él las enseña también en el documental para denunciar que no fue un caso único. Pero bueno, es curioso porque la comunidad evangélica aparece retratada muchas veces en documentales. Incluso hemos hablado alguna vez, ¿verdad? Sí, hemos hablado del Reino, que es la serie argentina. No confundir con la película El Reino de Sorogoyen, sino El Reino, la serie argentina de un predicador, pastor, predicador que es Diego Peretti, y que en esta serie salen el Chino Darín y Joaquín Furriel y tal, que nos gustó muchísimo, y que habla del poder de esa comunidad en ficción, porque fue muy polémico. También te conté entonces que los guionistas tuvieron bastantes problemas cuando salió la serie. Esto era ficción, había también una historia truculenta de sexo y había también cierta querencia por robar pasta y una campaña electoral, por cierto, que también se presentaba el protagonista. Que Dios no lo permita. Está en Disney Plus un escándalo que acabó con una dinastía, un limpiapiscinas de Miami que se ve envuelto en una aventura de 7 años con una mujer y su esposo, que resulta ser el presidente de una iglesia evangélica, uno de los apoyos de Donald Trump. Y esto se enreda cada vez más y en esa aparente vida perfecta de los Falwell se convierte en el escándalo que detona su caída, que Dios no lo permita, el escándalo que acabó con una dinastía. Pues mira, me la apunto para verlo. A mí me gustan mucho estas cosas morales que además en Estados Unidos les
les agita tanto, les revuelve tanto, pero luego llevan unas dobles vidas que alucinas. Pues aquí el señor estaba de espectador viendo a su pareja tumbándose al limpiapiscinas. En fin, cosas veredes. Ana Pastor, Neutral, muchísimas gracias, tomo nota. Muchas gracias. Peggy 18. Bueno, Peggy 18 es un poco porque me gusta poner esta cabecera para la sección, no porque el videojuego del que vamos a hablar hoy esté calificado así. Ya sabéis que se supone que Peggy 18 supondría que el videojuego solo está recomendado para mayores de 18 años. El videojuego de hoy, del que vamos a hablar hoy, tiene una calificación de Peggy 12, es decir, está recomendado a partir de 12 años, pero incluso parece un poco exagerado porque es bastante inocuo. Vamos a hablar de videojuegos, sí, ya sabéis que en la cafetera hacemos un ejercicio cada viernes para acercar títulos de entretenimiento digital a los oyentes. Me gusta mucho porque un montón de oyentes que nunca se han incorporado al mundo de los videojuegos nos escriben de vez en cuando diciendo, oye, a base de oíros he pensado que me gustaría probar algún título, probar algún videojuego. Hoy quizá tengamos una oportunidad para explorar, porque no sé si es un videojuego muy difícil. Dani, muy buenos días. Hola, buenos días, Fer. Bueno, ya sabéis que esta además es una sección que confeccionan los propios oyentes de la cafetera, que sugieren los títulos, que además se proponen voluntarios y que dicen, oye, yo he estado jugando este juego y lo quiero recomendar porque me ha gustado. Ghost Trick, que es un videojuego, creo que tiene ha tenido como varias versiones, ¿no? Sí, correcto. Salió para Nintendo DS hace tiempo ya y recientemente, creo que en junio han sacado una versión, si no me equivoco, para Switch y para PC. Estoy viendo las imágenes, ¿es un juego narrativo? Sí. Se centra principalmente en la historia, ir avanzando en la historia. Tienes un misterio y irlo resolviendo. Y a nivel jugable es a través de puzzles. Tienes que llegar de un sitio a otro y tienes que ver cómo hacer para poder llegar. Y tienes que ir como resolviendo rompecabezas. Creo que el juego tú lo has descubierto precisamente a través de otros oyentes de la cafetera, ¿no? Sí, correcto. Lo comentaron por Discord. Yo la verdad es que no lo conocía y, no sé, les escuché hablar muy bien de él y dije, voy a probar a ver qué tal. Y se lo agradezco mucho porque ha sido toda una experiencia y lo he disfrutado mucho. Me llama la atención porque decías que todo el peso está en la historia, ¿no? Sí. Empieza muy fuerte el juego. Se ve como un fundido a negro y de repente cae un foco de luz sobre una chica. Cae otro foco de luz enfrente sobre un hombre que está armado y que la está manejando y es como que la quiere salvar, pero estás muerto. Y así empieza. Entonces, te va explicando, no sabes ni quién es quién, ni por qué estás muerto, todo esto lo tienes que ir descubriendo. Hay como un personaje que te va guiando, te va enseñando lo que puedes hacer, lo que no, y cómo te las puedes ingeniar. Básicamente, al estar muerto tienes ciertos poderes que son moverte de un objeto a otro, puedes interactuar con algunos objetos. Con eso provocas alguna reacción que cambia el escenario y cuando un personaje muere puedes viajar 4 minutos atrás en el tiempo para ver cómo ha muerto para después modificar el escenario para que no muera. Wow, mira, conecta con lo que hemos estado hablando precisamente, los saltos en el tiempo de los que hemos estado hablando esta semana precisamente en la cafetera. Oye, sí. Lo que sí que llama la atención además de este juego, no sé si la mecánica es difícil porque dices, para ir avanzando en el mismo tienes que ir resolviendo algunos puzzles, algunos rompecabezas. ¿Es difícil la mecánica? No es difícil. Yo diría que no. Hay momentos en los que te puede costar un poco más o te puedes atascar, pero son tan cortos y que al final los puedes ir sacando a fuerza de ir probando. En caso de que no se te ocurra nada,
solo con ir probando opciones lo acabas sacando. En ese aspecto no es limitante. Y tampoco requieres de habilidad manual, por ejemplo. O sea, no tienes que ser una persona muy hábil para... O sea, en este sentido es muy abierto a todo el público. También hay que decir, para aquellas personas que no hayan jugado nunca, los videojuegos, cuando tú comienzas a jugar algún título nuevo, tienen un proceso como de entrenamiento, que te hacen como descubrir con qué herramientas cuentas, cuáles son los botones con los que te tienes que mover, cómo te vas manejando. Son las primeras pantallas de los videojuegos, los primeros minutos, el primer rato que juegas, te va entrenando. No es tan complicado, que luego ves a gente con unas habilidades también porque ha pasado muchas horas jugando, pero en las primeras te van entrenando, es decir, se va haciendo más o menos accesible, ¿no? Y luego el videojuego, digamos que la filosofía de un videojuego también es que no sea tan sencillo como para que sea aburrido. De lo que se trata precisamente es de que suponga un pequeño reto, que te cueste superar algunas pantallas. Lo que pasa es, obviamente, hay videojuegos que son imposibles porque requiere de unas habilidades extraordinarias, pero también puedes catalogar por niveles. Este videojuego, en todo caso, veo que es de plataforma, o sea que te lo tienes que comprar e instalar, ¿no? Sí, bueno, yo lo compré en la DS, o sea que era el cartucho. Ajá. ¿Y cuántas horas más o menos le has dedicado? Pues no sabría decir cuántas horas, pero no es un juego muy largo, a lo mejor, no sé, 10 horas o yo creo que entre 10 y 12 horas le podría haber echado. El juego es como que se divide en capítulos y cada capítulo, pues, no sé, a lo mejor 20 minutos, media hora, una cosa así. ¿Y lo has terminado? Sí, lo he terminado y lo estoy rejugando. Ah, lo estás rejugando, ¿no? Porque decías que además que querías retomarlo otra vez. Sí, como iba a hablar de él, pues quería refrescarlo también y bueno, y aparte lo disfruto, tampoco es que sea un sacrificio. Claro. Pues Bang, el sonido de un solitario disparo que resuena en la oscuridad en la ciudad. Una vida llega a su fin y la historia solo acaba de empezar. ¿Quién soy? ¿Quién me mató? ¿Por qué? En esa búsqueda pues transcurre este título. Tiene unos gráficos, la verdad yo lo estoy viendo, que casi son como si fueran gráficos entre el cómic y está muy bien, es bastante atractivo, tiene una estética así como muy original. Sí, la estética, aparte de los gráficos que comentabas, Fer, también las animaciones le dan vida a los gráficos de una forma que me parece increíble. Y bueno, refleja muchísimo carisma a todos los personajes y no sé, todo el conjunto del juego me parece que es un paquete muy, muy bien cerrado. Pues es un videojuego sencillo, Ghost Trick, detective fantasma, muy recomendado por los oyentes de la cafetera. Se lo habían recomendado al propio Dani y ha sido quien nos ha hecho esta semana de guía a través del mismo. Pues Dani, gracias, de corazón, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti y bueno, gracias a todos los oyentes también y en especial a los que me lo han recomendado. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas